Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Estrategia Talks. Hoy con un tema bien interesante y con una persona a la que aprecio mucho, conozco de varios años, así que hoy estamos con Diego González. Bienvenido, Diego. Hola Oscar, ¿cómo está? Mucho gusto con toda la gente. Súper contento de estar acá y participar de esta súper idea. Bueno, súper. Pues Diego es coach corporativo, tiene una amplia experiencia en consultoría de empresas y en equipos y en desarrollo de personas. Así que hoy pues lo quise invitar al canal para conversar de un tema muy interesante que es como la pregunta que uno como mentor siempre se hace, y es por qué hay algunos emprendedores y hay algunos emprendimientos que incluso ante las más difíciles situaciones logran salir adelante y sacar sus proyectos adelante, y porque hay otros que probablemente no lo logran o no llegan a escalar como lo hacen otros proyectos al punto de convertirse en empresas. Pero antes quisiera que Diego pues se presentara y nos contara un poquito como de su historia, y también de su historia como emprendedor. Al final, digamos que todos los que estamos en consultoría pues luchamos todos los días como todos los emprendedores. Así es, claro que sí. Bueno, yo soy administrador de empresas y tengo un MBA, soy máster en gerencia de la Universidad de Tulane de Estados Unidos y soy coach corporativo de la IAC. La IAC es un ente certificador de coaches y se enfoca, pues, las personas que tengan el conocimiento del coaching, la famosa frase del coaching dice que tú tienes la respuesta dentro de ti. Esta escuela lo que dice es, sí, tú la tienes, pero hay, el consultor te puede dar su experiencia para apoyarte y sacarte y darte tus experiencias, que eso es súper importante. Eh, la pregunta bueno, en mi consultoría, trabajé durante algo más de 12 años en el sector de la construcción y del sector oil gas. En ese tiempo tuve la oportunidad de tener contacto con diferentes empresas de diferentes sectores, proveedores, pares, en fin, y me daba cuenta que la forma de administrar era muy diferente a como yo la veía. Era muy enfocada como al resultado, pero no el resultado como un objetivo, sino como una obligación, como darle. Entonces no importaba lo que hubiera que hacer con la gente, había que lograrlo. Entonces eso genera cierto cansancio en todos los niveles. Obviamente pues se vio la oportunidad de empezar como a manejar. La empresa donde yo trabajaba siempre estuvo muy bien calificada por el contratante que nos contrataba, pues. Eh, nosotros construíamos redes de gas natural, entonces siempre el tema de recursos humanos estaba muy bien evaluado. Entonces yo dije, bueno, acá hay una oportunidad, yo creo que acá hay algo interesante, hacemos las cosas diferentes, las personas tenían el nivel de rotación era muy bajo porque la gente estaba muy contenta en la empresa, entonces yo dije, acá lo estoy haciendo de una manera diferente y podría replicarlo. Empecé como algunas personas como a hacer ese mix y me fui yendo de a poco hacia la consultoría, fui apoyando diferentes empresas pares de nosotros en el mismo sector. Fui como entendiendo un poco y vi que de pronto tenía como ese feeling. Entonces me le medí el asunto y empecé a formarme en el coaching corporativo como una herramienta para tener más, como ese match con la gente, ¿no? Ese feeling que es súper importante, la conexión. Y ya desde el 2018 me dediqué exclusivamente a la consultoría, al coaching ejecutivo. Básicamente soy un consultor de alto rendimiento, eh, lo que pues al ver esto, tomé la decisión, me metí en el cuento y empecé a trabajar, a apoyar emprendimientos, porque acá viene la respuesta de la gran pregunta, ¿por qué apoyo emprendimientos? Y es que, bueno, la pregunta puntual, ¿por qué unos lo logran, otros no? Voy a dar una respuesta muy sencilla y ahí empezamos como a desglosar. ¿Por qué la gente, algunos y otros no? Porque no están preparados. Sencillamente es eso, no están preparados para ser emprendedores. Porque hay diferentes razones por las cuales la gente emprende. Muchas personas, la famosa frase es que no quiero seguir trabajando para otro. Y la otra es que me estoy desgastando, quiero más tiempo para mí. Entonces empiezan a tener unas ideas muy diferentes a la razón principal de por el cual el emprendimiento funcionaría. Entonces va a ser como construir una casa en cimientos muy débiles.
porque no hay no tiene un propósito claro el emprendimiento. Eso Otra está, razón, eso está bien cuéntame. interesante, eso está bien interesante y es, por ejemplo, en su caso, ¿qué lo llevó a decir, bueno, ya no más empresa, no más, digamos, trabajo formal, me voy a lanzar a la consultoría y a emprender en esto de ser coach ejecutivo y corporativo? ¿Cómo fue ese proceso también un poco? Bueno, acá hay una parte que es que cuando uno está desarrollando, cuando uno tiene oportunidad de ser líder de un proceso, eh, la herramienta empieza a funcionar. Esto empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y pues obviamente cuando uno es parte de una empresa, el presupuesto y la orden superior nos pone un techo. Entonces, darnos cuenta que algunas cosas podrían mejorar la situación y que no se puede por políticas empresariales, uno empieza como a pensar, bueno, y si yo mismo lo hago, podría ofrecer un servicio diferente. Podría como dar mi toque especial, mi marca personal. Lo otro tiene que ver con un propósito. Para mí eso es súper fundamental en cualquier proyecto personal o laboral, incluso de vida. El propósito de vida. Cuando uno tiene un propósito, uno coloca esa cosita allá arriba y uno empieza a darle, a darle, a darle para alcanzar ese propósito. Los que tienen la oportunidad de ser padres, siempre les hago esa propuesta, siempre. Hágale, busque un propósito a su niño. Incluso, suena un poquito como súper frío, pero a veces les digo, ¿usted le ha hecho planeación estratégica a su hijo? Dice, no se le ocurre. Digo, ¿por qué no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál va a ser la misión de su hijo? Entonces yo le empiezo a hablar de eso y les coloco un ejemplo muy puntual. ¿Usted qué le gustaría que fuera su hijo? Y dice, no, me gustaría que fuera, no sé, pintor o bailarina de ballet o en fin. Y lo tiene en un colegio de monjas. No funciona. Está totalmente desalineado con el propósito. Obviamente nosotros como padres, por un momento tenemos como la potestad sobre ellos y vamos haciendo como un ideal y vamos creando esos supuestos caminos para lograr ese objetivo. Obviamente cuando ellos crecen cambian, por eso es súper importante colocar el propósito, es que darle criterio a los niños para que vayan adoptando puntos de vista y finalmente tomen una decisión muy estructurada. Entonces siempre que uno tiene el propósito muy claro, uno busca la manera de lograrlo. ¿Cuál era mi propósito? Y ese es el mío y así funciono y así me hace feliz y así voy con la gente y todo. Es servir a la gente, es buscar la manera de ayudar a potenciar para que las personas alcancen lo que quieren. Nosotros en esta sociedad tenemos un alto grado de depresión porque las personas siempre están como que no lo logro, no lo logro, no lo logro. Y hombre, no sé, los que hemos tenido la oportunidad de haber experimentado en otro país irnos de intercambio laboral o algo así, siempre decíamos, ojalá que alguien nos ayude. No que nos mantenga, sino que nos ayude. Como que venga, yo lo ubico en tal parte para que usted arranque y le dé. Eso es lo que yo hago con la gente. Busco cómo darle esa chispa para que arranque, porque la gente tiene mucho potencial, mucho potencial. Lo que pasa es que tiene una cantidad de obstáculos mentales que les impiden reconocer quién realmente son. Y esa es la otra parte de la respuesta. No sé si me quiere decir algo en este momento o Sí, continúo con lo sí, que estoy no, diciendo. pues, digamos, me parece clave lo que dice alrededor del concepto del propósito, ¿no? Porque proyectos hay infinitos, personas que quieren emprender o que emprenden proyectos, pues hay un montón, no solo en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, pero quizás ese componente un poco de la respuesta a la pregunta que planteamos en este talk, eh, alrededor del propósito, pues hace que lo que no tiene propósito, bien sea como emprendedor o como proyecto, pues difícilmente empieza a encontrar un camino, ¿no? Porque difícilmente sabe para dónde va. Entonces es como el dicho muy colombiano de que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le funciona. Entonces Así es es. como, si no hay un propósito, y a veces las empresas parece, no importa si son emprendimientos o empresas más consolidadas, parece que pensaran que tener un propósito es simplemente poner una misión y visión en la pared y poner a todo el mundo en un taller a repetirlo, ¿no? Pero va un poquito más allá y en el emprendimiento sí que es clave porque al final cuando uno está emprendiendo pues los recursos son pocos, las ideas son muchas y las necesidades también, entonces como que algo lo tiene que mover por dentro. Así es. Y fíjate, Oscar, que hay una vaina muy importante, que es que muchas veces las personas no son sinceras con el propósito
Y cuando hablo sinceras, es que lo que están exteriorizando es contrario a lo que tienen por dentro. Voy a dar un ejemplo muy puntual. Cuando yo hago asesorías a empresas, lo primero que tengo que hablar es con el gerente porque yo le pregunto, o con el propietario, ¿cuál es su propósito? Y a pesar de que la respuesta que dan es válida y es de primero primaria, pero esa respuesta es que yo monto una empresa para hacer plata. Entonces, pero necesito que me capacite a la gente para que trabaje en equipo, sea líder. Yo no vea, o sea, eso no funciona. Se tiene que irrigar a la gente con su propósito. Y usted, por más que pretenda mostrar que quiere liderazgo, que quiere buen trato con la gente, usted toda su conversación va enfocada al dinero. Entonces la gente va a decir, no, es que si yo hago tal cosa, pierdo dinero. Si hago esto, malgasto. Entonces, no somos sinceros con lo que estamos exteriorizando. Entonces, en un emprendimiento es exactamente lo mismo. Cuando uno conecta lo exterior con lo interior, que es el propósito, esa vaina fluye porque fluye. Pero cuando estamos ofreciendo algo, cuando realmente estamos buscando otra cosa, no funciona. Y no sé si de pronto sé que eso es una estrategia magnífica de muchas cosas, para muchos emprendimientos y para todo el tema digital, y es el famoso cuento del webinar. Entonces, el webinar hace es una muestra del producto, pero algunos están más enfocados en matonear y coger clientes a la loca con eso, cuando el propósito supuesto es darle valor a la gente. Entonces, obviamente, uno puede sacar de esto ganancia, pero entregue valor en ese webinar. Entréguelo de verdad para que cuando la gente se dedique una hora, diga, mire, con esta hora, si esta persona me entregó valor en una hora gratis, no me imagino qué va a hacer cuando le pague. Pero cuando desconectan los propósitos, cae porque, ¿cómo es que dicen por ahí? Cae más rápido un mentiroso que un cojo, algo así. Entonces, acá pasa exactamente lo mismo. Bueno, qué interesante. ¿Cuál es el segundo componente de la respuesta que usted iba a decir Bueno, antes de que le interrumpiera? en Colombia no hay cultura de emprendedurismo, así de sencillo. Entonces, eso hay varias cosas al respecto. En, 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 el tema humano, en el análisis humano, en el comportamiento humano, siempre se tiene en cuenta que usted es el reflejo de las 3 o 5 personas que lo rodean. Entonces, como acá no hay emprendimiento, no hay emprendedurismo, no es culturalmente, pues usted se rodea de personas que no son emprendedores, ¿cierto? Entonces, usted salirse de esa cultura es supremamente duro. Entonces, ya eso es un hit. O sea, usted lograr volverse emprendedor cuando se rodea de personas que no lo son, ya eso es súper interesante e importante. Entonces, después de eso, usted genera esa magnífica idea en su cabeza y genera esa gran idea y la desarrolla en un gran producto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como no tenemos esa cultura, poder desarrollarla hace que digamos, lo logramos, esto es todo. Y no, hay una gran parte detrás de eso, que son las habilidades blandas o la inteligencia emocional. Hay muchas personas que lo tienen porque su entorno está muy inmerso en la inteligencia emocional sin darse cuenta, porque tienen unas formas de tratarse muy adecuadas, entonces lo desarrollan, pero otros no lo tienen y no se dan cuenta de ello. Entonces, yo soy mucho de ejemplos y de similitudes. Las personas cuando hacen emprendimiento deberían hacer como hacen las personas que suben el Everest. ¿Qué es lo primero que van a hacer cuando van a subir al Everest? Van al médico a ver realmente cómo están, si pueden subir, porque puede ser que tengan una enfermedad que no los permita o tengan que desarrollar algo. Y cuando yo lo hago, desarrollo y empiezo a subir, y empiezo a subir. Entonces el emprendedor no tiene eso, no sabe quién es internamente, no sabe qué habilidades y fortalezas emocionales y blandas tiene para eso. Porque es que acá podríamos usar no exactamente así pues como la fórmula, pero podríamos llamar a don Pareto, donde el 20% produce el 80% del resultado y viceversa. Las personas creen que la idea es todo, ¿no? Y que la idea que fue lo que me demandó más tiempo y trasnocho y todo, que fue el 80%, eso apenas me da el 20% de mi proceso. El 80% me lo da es mi estabilidad emocional, mi capacidad. Porque si yo vuelvo al tema del Everest, cuando yo estoy subiendo, voy a encontrar obstáculos, voy a encontrar personas en el camino, voy a encontrar cadáveres en el camino.
voy a encontrar tormentas, voy a encontrar de todo. Entonces, yo estoy preparado para eso. Muchas personas dicen, no, yo voy piloteando y mientras voy cayendo, veo qué hago. Pero sí, chévere, es chévere uno ir con la marcha, eso es una capacidad muy buena, pero si yo voy preparado para ciertas cosas, yo estoy preparado para, es como el que va a estudiar medicina, yo estoy preparado para ver tanta sangre, no, no lo estoy, entonces no entro allá. Entonces, tenemos esa convicción de que el producto como tal es todo, y se nos olvida que nosotros somos los que vamos a ejecutar ese producto y necesitamos una estabilidad para poder sostenernos. Entonces, siguiendo con el símil del Everest, yo subo y le doy, me pasan cantidad de cosas, estoy preparado. ¿Y qué pasa si me caigo 20 metros? ¿Me voy para la casa? No. La resiliencia, vuelvo y subo, continúo. Y entonces llego al Everest. Y llego a la punta, llego a la cima. ¿Y eso es todo? No, eso es un proceso. El que llega al Everest, a la cima del Everest no salta y grita y se toma fotos para mostrarle al mundo entero. No, hace todo un proceso para poder entender lo que está pasando. Allá arriba tienen alucinaciones, tienen problemas de comida, la desesperación, como, en fin. Entonces viene la famosa frase, lo importante no es llegar a la cima, sino saber sostenerse. Acá eso pasa con los emprendimientos de porque algunos llegan y se van Y y eso, otros sí se quedan porque tienen esa capacidad. eso sin duda es un punto muy importante. Digamos, nuestra cultura, sobre todo la cultura latina, pero en general nuestra cultura no es una cultura que adopte el fracaso o el error como una fuente de aprendizaje, ¿no? Es una cultura, de hecho, todo lo contrario, es una cultura que juzga el error, es una cultura que juzga el fracaso. O sea, si uno hiciera el ejercicio de haber fracasado y encontrarse con un par de amigos 5 años después, probablemente antes de que uno llegue a la mesa estarían hablando de uno diciendo, ahí viene este man que ha quebrado no sé tantos negocios, ¿no? El fracasado. Que es una cultura muy distinta a lugares como Silicon Valley, como el mismo Israel, que ahora es un hub de innovación, donde el que más ha fracasado es el que a los fondos de inversión más le abren las puertas, ¿no? Claro. Para sus emprendimientos, porque entienden que es el que más ha aprendido de sus fracasos. Y entonces, sobre ese punto que genera una discusión muy chévere al respecto es, ¿cuál es su hipótesis o su teoría de por qué hay unos emprendedores que en los momentos difíciles, por ejemplo, como este, deciden dejarlo todo y otros que todo lo contrario, incluso, digamos, en Colombia o en Latinoamérica, dicen no, aquí yo voy a salir y de hecho me voy a reinventar, voy a pivotear, me voy a inventar otra cosa y voy a seguir adelante? Yo creo que acá el tema importante tiene que ver con la elección. Cuando uno habla de inteligencia emocional, hay varias formas de uno empezar a desarrollarla. Eh, pues no va directamente relacionado, pero pues le cuento, la primera siempre es la gratitud. La gratitud es un sentimiento que genera una energía interna y una conexión con uno desde la bondad. Cuando uno es bondadoso y tiene gratitud, genera como, perdón la redundancia, ese agradecimiento frente a las cosas buenas que ha recibido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este momento, siempre cuando se comenta esas posiciones, siempre sale que no, pero es que hay más personas que no tienen dónde vivir, que no tienen dónde comer. Sí, y eso son cosas que uno entiende, pero también uno tiene que ubicarse en un momento, en uno mismo, porque si uno quiere aportar, uno tiene que estar bien. Entonces, el agradecer que estamos en casa, creo que en este momento no hay mejor lugar en el mundo para estar, ¿sí? Agradecer que tenemos esas ideas, agradecer que tenemos la empresa que estamos desarrollando, que ya dimos ese paso inicial, porque como decía Oscar hace un rato, los fracasos generan aprendizaje. Cuando una persona se quiebra, usted tiene la lección y acá, y es, me echo a llorar o sigo con mi próximo emprendimiento y tengo ya una base de saber qué cosas no debo hacer y qué cosas buenas sí hice. Entonces uno debe agradecer esas situaciones porque todo tiene algo para uno, siempre. Y acá lo siguiente, que tiene que ver muy directamente con lo que me está planteando, tiene que ver con la elección. Uno elige cómo quiere ver las cosas. Esa es la famosa cuenta de que crisis es oportunidad, en fin. Entonces, hay cosas muy, muy puntuales que sí, el tema neurolingüístico que las palabras generan, eso es súper claro. La palabra crisis o la palabra oportunidad. Pero hay una cosa mucho más importante que darle como etiquetas e irnos, y es tener la calma y no colocarle etiquetas a las cosas, sino simplemente
en la ciencia humana, se me olvida, no sé si es Platón o Aristóteles habla de la fenomenología. ¿Qué es eso? Basarnos en hechos. Y eso es algo que la cultura latina tiene un pequeño problema frente a eso. Entonces, por ejemplo, si yo llamo a mi amigo y mi amigo no me contesta, uno en mi mente dice, ah, eso debe ser que me caigo mal. Eso es que no me quiere contestar. Eso, no, lo único que pasó fue que no me contestó. Pare de contar. Y eso nos pasa mucho a los emprendedores cuando están en el proceso de inversionistas o de ofrecer la idea, ya empiezan a asumir cosas y eso los frena. Entonces, cuando uno empieza a asumir, inmediatamente uno normalmente asume lo negativo y empieza a crear herramientas hacia lo negativo y empieza a desgastarse frente a lo negativo. Entonces, en estos momentos de crisis lo más importante es ser muy enfocado, es como con una linternita, apuntar realmente a lo que debo apuntar, elegir lo que debo elegir. Y en este momento lo que uno tiene que hacer es sentarse con calma, tomar conciencia real de lo que está pasando perdón, repito, para tomar decisiones desde la conciencia y no desde las emociones desbordadas. Porque una de las claves de la inteligencia emocional son las emociones. No se trata de no tenerlas y mucho de no tener emociones malas. Las emociones son emociones. Para de contar, no son ni emociones buenas ni emociones malas, son emociones. Y uno lo que busca es autogestionar esas emociones. Entonces, tengo miedo. No, no puede tener miedo, ¿cómo se le ocurre? Claro, tengo miedo, eso es inevitable. Ahora yo quedo con el miedo. Me quedo frío y en pánico y no hago nada. O al contrario, tomo el miedo como una alarma que me dice, hey, ojo, las cosas cambiaron. ¿Cómo actuamos ahora? Ah, listo, ahora me tengo que colocar un casco, me tengo que colocar unos guantes, pero sigo caminando porque yo tengo un propósito profundamente claro. Entonces, este momento es súper importante, la calma, la gratitud, el optimismo. El positivismo es bueno, pero es mejor el optimismo que el positivismo. ¿Cuál es la diferencia? El positivismo es yo voy a pasar, yo voy a pasar, yo voy a pasar. No, el optimismo va, aunque bueno, ese río es de pirañas, entonces si yo hago esto, esto y esto, voy a lograrlo. Pero el positivismo es yo voy a pasar, yo voy a pasar, yo voy a pasar, pero no estoy haciendo nada para que el riesgo se minimice. Entonces, ser optimista es una herramienta grandiosa. Y además que, citando las frases, en los problemas salen las mejores versiones de nosotros. Eso es súper importante. Y además, las personas que tienen oportunidad de practicar mindfulness, meditación o que les guste ir a la iglesia, yo siempre tengo una frase para ellos y es, mire, tener actitud zen en la sala de yoga o actitud espiritual en la iglesia es magnífico porque allá hay paz. Ponga esa actitud zen en este momento de locura. Ahí es donde los grandes personajes salen al flote. Entonces, eso es lo importante para superar esta situación. Ni siquiera la llamemos crisis, llamémoslo situación. Está pasando algo. Es más, hay un autor que dice que las rocas en el camino sean tu nuevo camino. No, es que ahora hay rocas en el camino. No, ese es mi camino, punto. Y debo empezar a entender cómo sortearlo para alcanzar mi objetivo. Y de esos obstáculos que aparecen, vienen ideas nuevas. Entonces uno siempre tiene que tener la mente muy flexible. Hay una frase que le dan se me fue el nombre, bueno, a Darwin, le dan una frase, no sé, realmente estaría mintiendo, que diga que la leí de un libro, la he visto en internet, pero me parece una frase maravillosa. Dice, los que evolucionan no son los más fuertes ni los más inteligentes, son quienes tienen la flexibilidad para adaptarse. Súper esa frase, súper esa frase. Porque es que ser flexible me permite adaptarme a cada situación. Y cuando yo tengo optimismo y tengo claro quién soy yo y qué debo tener para ser mejor o como yo quiero ser, fluyen ideas perfectas para desarrollar para las otras personas que no han tenido la capacidad de tomar las cosas como yo. Entonces, hay una magnífica oportunidad de negocio, súper buena, pero todo radica en esa claridad y en bajarle un poquito al ego. Y no, es que yo no tengo nada de eso, yo no necesito nada de eso. Claro que sí, todos necesitamos esa tranquilidad, calmarnos, desinflarnos y decir, bueno, ahora qué es lo que hay que hacer. Entonces, para mí esa es la mejor forma de actuar en la situación actual que estamos viviendo. Súper, increíble. Creo que un gran mensaje, ¿no? Un gran mensaje de propósito,
de perseverancia, de flexibilidad, de adaptabilidad, ¿no? Porque eh, nos cuesta mucho adaptarnos a veces, como que nos cambian el escenario y nos quedamos mirando petrificados a esperar que algo pase y nos vuelva a cambiar para reaccionar, ¿no? Así Entonces, es. gran mensaje. Ahora, un poco, digamos, para ir cerrando, ¿cómo se imagina que va a ser esto después de que acaben las cuarentenas y todo esto en los países? ¿Qué mensaje le podría dejar uno al emprendedor un poco de cómo va a ser esto y cómo actuar un poco ante tanta como paranoia y tanta dificultad? Bueno, antes de eso, que creo que eso ayudaría un poco, no es un mensaje, no es una autopropaganda, sino es algo que me gustaría tener mucho en cuenta, y sobre todo para los emprendedores. eh, pues tenemos grandes muestras de emprendimiento como los puntos de referencia, ¿no? Y uno de ellos son Steve Jobs, son la gente de Google, la gente de Facebook. Todas esas personas crecieron con un coach. El coaching es una herramienta maravillosa para estar constantemente viendo el proyecto desde la tierra, no desde allá arriba. Y hay un personaje súper importante del mundo, incluso, la verdad no recuerdo el nombre, pero los fundadores de Google hicieron un libro, se llama el Coach de Silicon Valley. Es una, es una descripción de un personaje que ellos quieren mucho, porque incluso ellos tienen la frase muy puntual que dicen, si ese personaje no hubiera aparecido, Google nunca hubiera estallado, nunca. Y ese personaje comenzó trabajando con Steve Jobs y, en fin, tiene una historia supremamente bonita. Y él trabajó con Steve Jobs, trabajó en Google, trabajó con Richard Branson, en fin, o sea, es el personaje que estuvo inmerso en, desde la parte emocional con todos estos genios de la tecnología que tanto para muchos será un punto de referencia. Es tanto así que hago un pequeño, el parte del libro comienza en el funeral del Señor. Y entonces dice que quién va a hablar. Entonces dice, no, que hable un amigo de él. Y dice, acá vemos 1000 amigos de él. Entonces, la conexión de estos personajes con la humanidad, cuando digo humanidad no me refiero a la gente, sino a la humanidad de ellos, fue parte fundamental en el desarrollo. Entonces, les invito a que el producto que están desarrollando es supremamente importante, pero conéctense con su capacidad de conciencia, con su capacidad interna, a manejar las emociones, porque es que esas emociones son las que nos permiten actuar, porque desde como yo gestione esa herramienta, voy a tener mejores resultados. Entonces, dedíquense mucho a trabajar la parte humana, sean conscientes, el ego no se les permitan que se les dispare cuando empiecen a triunfar, porque es que ustedes tienen que tener siempre su ser humano, su ser consciente de saber constantemente es para su cliente, no para ustedes. Y eso es algo que quería, que se me olvidó parte atrás, que me hubiera gustado responder en la parte del emprendimiento, que porque algunos ni siquiera llegan a hacer, a montar empresa. Y es que muchos desde su ego, que montan un producto para ellos magnífico, lo sacan a ver qué es lo que pasa. Y así no funciona realmente. Y creo que acabo uniendo con la respuesta de la pregunta que me está haciendo Oscar en este momento. Incluso en junio iba a venir para Bogotá, para mí es el máximo gurú en marketing del mundo y si no es de los 3 mejores, es Seth Godin, y él tiene una frase contundente y es, no busque clientes para sus productos, busque productos para sus clientes. Y ahí está la sostenibilidad de los negocios. Ah, que es que yo hice una pequeña muestra y me funcionó. Sí, pero esas personas, ¿por qué le compraron? ¿Por el producto? ¿O porque son sus amigos de colegio, universidad, su familia? Tienen como una conexión diferente que del producto. Pero ya cuando eso se acaba, el producto ya no lo siguen comprando. Entonces, están esas propuestas no sé, entrega el empaque ecosostenible, le damos un porcentaje de la venta a una fundación, tin, 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 tin. ¿Y qué tal es el producto? No, es malo, pero entonces llega un punto en que eso se acaba.
el producto debe ser impactante para el cliente para solucionar un problema. Y ya después que hay varios productos, ya el diferenciador sí son esas cosas adicionales, pero el enfoque está en el producto que le quiere ofrecer al cliente para solucionarle sus problemas. Entonces, ahí me conecto con la respuesta. ¿Cómo va a ser el mundo después de esto? Va a ser un mundo muy humanizado, un mundo de mucha personalidad, de mucha individualidad, de personalizar el producto, de personalizar el contacto, porque las personas van a retomar la conciencia de sus emociones, de su individualidad. Ya no vamos a ver tantas comunidades como antes, esa comunidad Apple, la comunidad Facebook, van a empezar a perder un poquito de eso porque las personas van a empezar a pensar en sí mismos, en su salud, en su bienestar. Estos momentos son claves para los emprendimientos basados en el ser humano. Son súper importantes. El susto que tienen muchas personas, desafortunadamente, va a llevar a que las personas se cierren más socialmente y los emprendimientos deben enfocarse es a solucionar las nuevas situaciones que van a crear las personas, como de entrenamientos en casa para sí, entrenamientos en casa, colegios en casa, muchas cosas que ofrezcan esa diversión sí, como continuar esas emociones que anteriormente teníamos, pero en un grupo más cerrado. Para mí ese es el futuro. Así se va a congregar, así se va a concentrar todo. Va a ser un mundo, nos dimos cuenta en este mes y lo que va corriendo, nos vamos a convertir en una sociedad mucho más ambientalista. Nos vamos a convertir también en una sociedad mucho más enfocada en la formación de nuestros niños, porque nos dimos cuenta que no lo estábamos haciendo bien nosotros como adultos. Y que la famosa frase de que le vamos a dejar a nuestros niños, no, yo no me voy a morir mañana. Más bien pensemos cómo hacer que nuestros niños crezcan con nosotros en un mundo como el que estamos construyendo. Me parece mucho más adecuado. Entonces creo que el mundo que sigue va a ser así, va a ser un mundo mucho más humano. Súper, qué buen Y concepto, ¿no? Porque al final todo esto hizo que el mundo se tuviera que transformar digitalmente. Entonces, todo esto hizo que, de cierta manera, ahora estemos haciendo este tipo de cosas. Ahora la forma de comunicarnos y de sentirnos cercanos sea habilitando la cámara de alguna de las herramientas de videoconferencia. Y también hay una parte de humanización en la tecnología y en lo que los emprendedores tienen que empezar a desarrollar de aquí en adelante, ¿no? No es la tecnología por tecnología o un producto por ser un producto, como usted lo ponía sobre la mesa, sino, oiga, ¿cómo es esta nueva persona? ¿Cómo somos ahora? Que evidentemente vamos a tener un cambio comportamental y un cambio en hábitos de consumo y un cambio en la manera como nos relacionamos. Así que un gran mensaje de verdad para los emprendedores y pues Diego, muchísimas gracias por este tiempo hoy en Estrategia Talks. Creo que nos llevamos todos un mensaje increíble de humanización, un mensaje de ver también hacia el interior del emprendedor para poder exteriorizar no solo éxitos, sino poder asumir bien los fracasos y poder un poco como asumir estos momentos difíciles como oportunidades y no únicamente como lo difícil que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Diego. no, excelente, gracias a usted por la invitación, es genial, este canal es algo increíble, me alegra mucho que haya tenido esa idea porque somos muchos los que vamos a aprender cosas de todos los personajes que van a aparecer por acá. Y de despedida le quisiera decir algo a las personas. Yo les hablaba de la gratitud y les hablaba de elegir cómo quieres ver el camino, pero hay una herramienta mucho más fuerte que es el amor. Actuar con amor es la clave del éxito. Ser felices es vivir con amor. Cuando me refiero a amor, no me refiero al amor de pareja ni el amor de ese cariño y ese empalagamiento de ser, no, 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 es el amor y enamorarse de todo, absolutamente todo lo que hacemos, incluso enamorarse de uno mismo y tener la seguridad que uno puede lograr cosas y tener la seguridad, pero también la madurez de aceptar quién yo soy, qué es lo que tengo en este momento. Yo me perfilo
y digo, ¿qué es lo que quiero lograr? Debo aprender esto y hacerlo, pero hacerlo desde el amor, porque es la mejor herramienta que podemos tener. Enamorarnos de nuestro emprendimiento es algo maravilloso. Obsesionarnos con nuestra empresa porque es nuestro bebé, es trabajarlo, pero sobre todo, no se enamoren del emprendimiento, enamórense del valor que le están causando a la sociedad, enamórense del valor que le están causando a esa persona que usted un día vio y dijo, voy a hacer un producto para ella. Ahí está la clave del éxito y que la sostenibilidad perdure en el tiempo. Bueno, qué buen mensaje, Diego. Muchísimas gracias y a todos muchas gracias por asistir hoy a Estrategia Talks. Les recuerdo que nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Estrategia y en Spotify, iVoox y Apple Podcast desde esta semana como numeral Estrategia Talks. Muchas gracias a todos.